Bendiciones a todos en esta mañana, mañana de bendición, mañana de gloria, mañana de victoria, mañana en la que veremos su mano de justicia, de poder, de autoridad una vez más. Una mañana en la cual creemos en la magnificencia y en la voluntad de Dios exhibida en nuestras vidas. Como siempre, muchas gracias a todas aquellas personas que apoyan este ministerio y personas las cuales pues son fieles a este llamado matinal del aprendizaje de la palabra de Dios. Como siempre, tu hermano y amigo profeta Alberto Carrero para hablarte un misterio más de la benéfica y poderosa mano de Dios. Saludo a todos los que se conectan de una vez, gente hermosa. Dios bendiga a todas esas mujeres, damas hermosas que se conectan de inmediato, amadas. Dios las bendiga en el amor eterno de Jesucristo. Declaro sobre ustedes la gloria de Dios todo el tiempo. Bendigo a Tatita allá en Puerto Rico. Te bendigo, mujer de Dios. Qué bueno. Y pues estamos contentos. Diego, Raquel, Katy. Bendito sea el nombre del Señor. Maximiliano, Milady, Yulisa, Nani. Son muchos. Gracias a todos por conectarse. En esta mañana vamos a hablar de algo muy especial. Estoy leyendo un libro y me gusta compartir con ustedes. Un libro que habla sobre los dones de Dios y cómo desarrollarlo. Y esta mañana estaba pues interactuando con ese manuscrito y estoy aprendiendo cosas. Y a mí me gusta todo lo que yo aprendo dárselo a ustedes. ¿Por qué? Porque yo creo y entiendo y comprendo que ustedes también es bueno que aprendan en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Bendiciones, bendiciones a todos los. Díganos, repórtenos su sintonía, de dónde se conecta. Aleluya. Tececito en la mañana. Aquí está frío, amaneció frío. Otra vez. Ayer estaba caliente, hoy está frío. Esto es Kansas. Ayer estaba 80, hoy está 36. Estoy mirando aquí en el termómetro. Bueno, mi gente bella y hermosa. Estamos aquí nuevamente. Quiero hablar sobre, como dice el título, hablando sobre los dones, cómo manifestar los dones, cómo operar en los dones. Esto ha sido algo que ha traído mucha controversia en diferentes ángulos y en diferentes esferas. Y desde Bonao, wow, República Dominicana, Victoria, te bendigo. El asunto de los dones y la manifestación y la aplicación de los mismos. Bendito sea el nombre del Señor. Ha sido un objeto de mucho, ¿cómo se puede decir? De mucha plática, de mucha disyuntiva, de mucho paneleo en cuanto al asunto, de cómo se aplican, cuáles son de Dios, cuáles son falsos, Bueno, yo quiero empezar diciéndole que los dones los podemos dividir en dos áreas. Están los dones de fe y están los dones de poder. Bendito sea el nombre del Señor. Están los dones de fe y están los dones de poder. Son dos áreas muy distintas. Pero muy distintas. Y ambas interactúan en el mundo espiritual para así nosotros poder hacer la voluntad de Dios en la tierra de los mortales. Es importante, de hecho, antes de entrar en lo que es la explicación de los mismos, quiero decirle que un cristiano tiene que procurar, según Corintios 12, hay que procurar los dones del Espíritu. Hay que procurar siempre los dones del Espíritu. De hecho, el apóstol Pablo dice, shalom para ti, Carmen. El apóstol Pablo dice, procurar de los mejores. Procurad de los mejores. Hay cosas que son interpretadas, hay favores que son interpretados como dones y hay favores que no lo interpretan como dones, pero en realidad el desarrollo de los mismos los cataloga como tales, como por ejemplo el don de fe, el don del dar. El dar es un don. Todo lo que conlleve de ti desprendimiento, todo lo que conlleve de ti un sacrificio y todo lo que conlleve de ti una respuesta y el devolver para atrás un resultado es un don. Usted ve la parábola de los talentos. Se interpretó, el maestro lo interpretó como una dádiva monetaria, pero en sí lo que el maestro estaba hablando eran de dones.
Yo le di un ejemplo, él dice, yo le di 4 y me devolvió 8. Yo le di 2 y me devolvió 4. Le di 1 y fue y lo enterró. El Señor está hablando de dones. ¿Qué hiciste con el don de Dios que Dios puso en tu mano para administrarlo? Ese otro aspecto. Usted no es dueño del don. Nadie puede decir yo tengo el don tal o yo opero. Usted puede decir yo opero en el don tal de parte de Dios, pero no decir que usted lo tiene porque nadie lo tiene. Los dones, son, si fuera el don suyo, ¿por qué le aplica a otros? Tenemos varios profetas, tenemos varios evangelistas, varios pastores. Dice, a unos constituyó, a otros y sucesivamente. O sea, el don es algo que es algo expansivo y número 2, el don es de Dios. Es expansivo y es de Dios. El don no es de los hombres. Ningún don es de los hombres, ninguno. Todo dádiva y todo don perfecto, dice la Biblia, viene del Padre de las luces. El articular y decir mi don es algo que está mal. De hecho, cuando una persona conoce el don de palabra de poder, que es un don también, amén, te bendigo, Carlos. El don de palabra de poder es un don que todo lo que tú hablas, cuando tú estás alineado a la voluntad de Dios, de hecho, los profetas operan en ese don o en ese manto de palabra de poder. Cuando un profeta o un hombre de Dios, pero principalmente ese don se le manifiesta a los profetas mucho. Cuando están alineados a la palabra de Dios, si usted ha leído la Biblia, usted se da cuenta que lo que los profetas hablaban se materializaba. ¿Por qué? Porque no hablaban de parte suya, hablaban de parte de Dios. No hablaban de parte de ellos mismos, hablaban de parte de Dios. Hablaban de parte de Dios. O sea, hay que tener mucho cuidado cómo la persona habla de los dones y cómo articula. Y más si la persona está en su registro de vida, comparta la transmisión por favor, si más esa persona en su registro de vida conlleva el ser partícipe de este don o de ese manto de palabra de poder. El don del dar, cuando tú das, o sea, el Padre nos dio el don del Hijo, nos lo regaló. Cuando usted se desprende de usted y usted da, y más cuando usted se desprende con sacrificio. Por eso es que la viuda que dio las 2 blancas, Jesús dijo, tiene más, ¿cómo dijo Jesús? Que tenía más beneficio o era más vista en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque los ricos dieron de lo que les sobraba. Ella dio lo único que tenía, de libre voluntad. Eso es sacrificar. Y cuando tú das en sacrificio, creyendo en fe, es imposible que no seas galardonado con una dádiva de Dios por tu acción. Ahora, tenemos los dones, los 9 dones, las 9 ramificaciones. No se dice tampoco los dones del Espíritu. No, el Espíritu es uno y los dones son ramificaciones. El don de ciencia, el don de profecía, el don de palabra de sabiduría, el don de lenguas, el don de interpretación de lenguas, y así sucesivamente, cada uno de los dones en su funcionalidad. Ahora, lo podemos dividir en 2, los dones de poder y los dones de fe. ¿Cuáles son los dones de fe? Bueno, el don de palabra de fe, pero este don de palabra de fe se puede dividir en 2. En el de poder y en el de fe al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque la palabra se hace materia. La palabra se hace materia. Cuando usted habla alineado a la boca de Dios, tu palabra, bueno, por eso dice que la palabra no torna atrás vacía. Ella va y hace. Ella va y hace todo lo que le fue mandado a hacer y no torna atrás vacía. Pero ¿cuál es esa palabra que no torna atrás vacía? ¿Cualquier palabra? No. El don de palabra de ciencia, el de palabra de fe o el de palabra de sabiduría solo retornan con resultados cuando son enviados dirigidos por Dios. Ha habido en estos días una influencia, una ola influencial de que suelta la palabra
suelta la palabra que Dios lo va a hacer. Eso no camina así. Dios no necesita que yo le prenda el switch para él obrar. No. Dios obra a través de mi palabra cuando mi palabra salió alineada a la palabra de Dios. Es de la única forma que los dones de fe, que son palabras de sabiduría, palabras de ciencia, palabras de interpretación, dones de lenguas, esos son los dones de fe. Ahora, esos dones solamente son aplicables o traen resultados, vuelvo y repito, cuando Dios primero te dio una palabra o te dio un entendimiento o un sueño o ¿cómo te puedo decir? O Dios puso en tu espíritu una profecía o Dios te mostró algo para decirle a las naciones o a un hermano, a una iglesia, a un pastor. Ese don de palabra va a tener efecto porque salió alineado a lo que Dios te habló primero. Por eso usted ve por ahí cientos de profetas y que son profetas, que ese es un punto que hay que hablar claro, porque no puedo tirar todo para una vértice, que sí lo son, que tienen el llamado, pero por no esperar el don de la revelación para tener una palabra alineada a la boca de Dios, están hablando pamplinas. Y están haciendo quedar mal a Dios y están quedando mal ellos también. Porque entonces, al no cumplirse algo que ellos hablaron, que no estaba alineado a la boca de Dios, que fue por un error, una emoción, algo pasó, soltaron una palabra, entonces entran en duda de que Dios lo llamó. Eso que me dijo ese profeta era mentira. Mira para allá, eso no se cumplió. Tú no eres profeta, nadie. Fomentando esto el diablo, aprovechándose. Y más si Dios te llamó en público. Y el diablo aprovecha y fomenta, tú ves, Dios no te llamó nada, no se cumplió, y por ahí empieza el enemigo, y no suelta a la persona hasta que lo hace desfallecer y desalinearse. Cuando la persona en sí tiene el don, ejemplo, de profecía, acompañado con palabra de ciencia. Acompañado de palabra de ciencia, o sea, me preguntan qué libros recomiendo. Hay varios, pero yo tengo que primero saber el nivel de entendimiento que tiene la persona para yo poder recomendarle un libro. Porque no todos los libros son para los mismos niveles. Hay libros que yo no los puedo recomendar ni por aquí. De hecho, hay libros que yo no los leo en mi casa por el nivel que tienen. El nivel de amplitud, de sabiduría y de conocimiento. Y más cuando son libros que están descubriendo lo oculto. Para los libros, el poder ay Dios mío, el poder de orar de madrugada es el de mi pastor. Bendigo a mi pastor. No, para el libro Códigos del Reino, y si Dios permite, para ya la segunda semana de abril tenemos el segundo libro fuera. Para Códigos del Reino, usted tiene que llamar al 816-420-7615 y usted hace su orden ahí. Usted pone un texto, soy fulano de tal, vivo en tal sitio, quiero ordenar un libro, deja ahí y ahí le van a explicar cómo hacer todo el proceso para su libro. Decía, volvemos aquí a los dones. Bueno, pero de Jonathan Cahn te los recomiendo todos. La persona que está preguntando el libro Paolo, sí, de Jonathan Cahn. De hecho, hay uno que se llama El Oráculo, que te lo recomiendo 100% de Jonathan Cahn. Jonathan Cahn es un judío mesiánico y no he visto a nadie hasta ahora en un libro traer una ¿cómo se puede decir? No una ideología, porque una ideología es basada a pensamientos humanos, sino traer una revelación tan profunda de la venida del Señor Jesucristo. Se llama El Oráculo ese libro, lo puede comprar, lo puede leer. Bueno, ya hablamos de los dones de fe. Los dones de poder son dones de sanidad, don de liberación, don de manifestación, don de, ¿cómo se llama? De hacer prodigios, el don de señales. Cuando hablo de señales, es transformar la materia o hablarle a la materia que te obedezca, la planta, los árboles, el viento, etc. Esos son los dones de poder. Ahora, ¿cómo se desarrollan estos dones de poder? De hecho, estos dones de poder tienen que ver mucho con tu tiempo con el Señor, con lo que viene siendo tu relación. Los dones de poder tienen que ver más con el tiempo íntimo entre tú y Dios.
¿Por qué? Porque los dones de poder, hacer dones que vienen del mundo espiritual a transformarse a materia, son dones que necesitan, número uno, mucha fe. De hecho, todos los dones sin fe no funcionan. Tanto los dones de fe, que fue un renglón que dividimos, y los dones de poder, sin fe, ningún don, ninguno de los 9 dones funciona si no hay fe. Si no hay fe, no podemos tener los dones activos. ¿Por qué? Principalmente los dones de poder. Porque los dones de poder, el problema que tienen los dones de poder es que los dones de poder te van a poner a ver lo que el ojo humano jamás puede imaginar que puede pasar. De hecho, hay un desacuerdo. Hablaba con uno de mis muchachos esta mañana y le decía que hay un desacuerdo en cuanto a hay personas que dicen que la fe nada tiene que ver con lo natural. Y eso es un error. Eso está mal interpretado según Hebreos 11. La Biblia dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción. La palabra, o sea, convicción es algo que está en tu corazón, en tu espíritu, pero se manifiesta hacia afuera por los 5 sentidos. La convicción de lo que no se ve. La convicción de lo que no se ve. O sea, hay que entender algo. Hay que entender algo. Si usted no alinea los dones, tanto de fe como de poder, a lo natural, porque de hecho todos los dones terminan operando en lo natural, porque los dones fueron dados para operar en el plano natural, como el don de sanidad. Usted no va a sanar un espíritu, usted va a sanar un cuerpo. Como el don de liberación, usted no va a liberar un espíritu, usted va a liberar un cuerpo de un espíritu que hay ahí metido, que no está, que está ilegal o legalmente ahí. Los dones de poder te hablan a la materia. Que usted puede hablarle al viento, a la lluvia. Anoche mismo yo me levanté a las 12 de la noche, había un pronóstico de tormenta severa. Y yo me levanté, hermano, y empezó a granizar. Estaban cayendo bolitas de granizo. Y yo salí afuera y yo le hablé al viento. Yo tengo mis códigos, de esto no lo puedo hablar ahora. Un día de esto grabaremos un video en acción. Y le hablamos al viento y el viento se llevó todas las nubes para otro lado. Literalmente la tormenta se fue y la temperatura descendió porque estaba muy alto. Todas las informaciones de todo lo que se está haciendo en el ministerio, usted lo puede conseguir al 816-420-7615. Todo lo que usted necesite. Si desean invitarlo a su iglesia para ministrar, al mismo número, 816-420-7615. Bendigo a los hermanos de Cuba, bendito sea el nombre del Señor. ¿Cómo operar en los dones de poder? Bueno, le dije ya que el don de poder, lo primero que tiene el don de poder es que tiene que estar sustentado en una vida rendida de oración, de ayuno, de lectura, de información. Algo que dice mi pastor, y estoy muy de acuerdo con él, pastor Juan Carlos Harrigan, es que si Dios le da un llamado a profeta, ¿qué hace usted estudiando libros de evangelistas? Si Dios le da un llamado a usted de evangelista, ¿qué hace usted estudiando libros de profetas? Si Dios le da a usted un llamado a pastor, ¿qué hace usted estudiando? O sea, usted tiene que estudiar de acuerdo a lo que Dios lo llamó. ¿Para qué? Para que usted no pierda su tiempo, número 1. Y número 2, no quiera forzar a operar usted mismo, porque nadie fuerza a Dios. O no quiere usted, y hay gente que hasta son atrevidos. Hay gente que quiere forzar a Dios a operar en dones que Dios no lo llamó. Si Dios no te llamó a un don de ciencia, ¿por qué quieres forzar? ¿Para quedar bien con quién? ¿Cómo tú sabes tu llamado? Lo primero que tienes que ver es la oración. Y Dios te va a empezar a mostrar en sueños y visiones tu llamado. Y segundo, vas a empezar a ver tu registro de vida. En tu registro de vida hay cosas hay tips que te van señalando a través que vas caminando en tu registro de vida. Te van señalando el camino hacia el llamado que Dios te dio. Es bíblico. Mira a José. José tuvo 2 sueños en casa de papá. En casa de su papá Jacob. Y lo que tenía una tuniquita. Si sus hermanos no lo meten. Oye, lo primero que José hizo fue abrir la boca y decir:
yo voy a gobernar por encima de ustedes. Pero hay algo bien claro, que es un patrón repetitivo bíblico que he visto. Cada vez que Dios te habla de que te va a dar Z, un ejemplo, Dios te lleva primero al A. O si te va a hablar de A, primero te lleva al punto Z. Si Dios te dijo que te iba a enriquecer, te iba a bendecir, prepárate, porque Dios te va a llevar a la vértice contraria. Dios le dijo a José que iba a gobernar, él primero tuvo que ser gobernado. Por eso usted ve a un José que empieza su vida ministerial o el proceso para ir al cumplimiento de su llamado siendo esclavo. Pero es que, ¿qué pasó aquí? Porque la gente dice, oye, pero ¿y entonces por qué Dios lo llamó a gobernador? Esos fueron los sueños, sí, pero Dios lo llevó primero a conocer la gente que él iba a gobernar, a vivir los aspectos de la gente que él iba a gobernar. Ahora, hubieron tips que siempre hablaron de que José iba a gobernar. Por ejemplo, su don seguía activo. Aún en la cárcel le interpretó a panadero y a copero. Número 2, a José no lo vinieron a buscar en caballo ni en burro, lo vinieron a buscar en el Lamborghini o Mercedes de la época, los camellos. Número 3, llega a casa de Potifar y es puesto como jefe por encima de todo. Número 4, llega a la cárcel y es puesto por encima de todos en la cárcel porque había un espíritu superior por causa de un llamado que tenía José. José iba a gobernar. Entonces, hay que entender y comprender este asunto, mi amado. Si Dios te llamó a un don si Dios te llamó al pastorado, ¿por qué tratar de hacer cosas o estudiar cosas que Dios no te llamó? Yo he visto gente en el altar que literalmente, hermano, han hecho el ridículo, han quedado feos, pero feo, hermano, feo. Y cuando yo le digo feo, le estoy diciendo feo. Han quedado mal, súper mal. ¿Por qué? Porque quieren extenderse por muchas causas. Presión de la misma audiencia, presión de los que lo invitaron, presiones personales o querer quedar bien con la gente o manifestar lo que yo tengo para que me ovacionen o me aplaudan. Hay diferentes renglones. Yo no puedo agarrar uno solo. Pero independientemente, todos están mal. Si Dios te llamó a ti a un don de liberación, que es un don de poder, entonces tú tienes que operar en ese don de poder. Solo muévete en tu área y en tu área tú serás bendecido. No te quieras mover a áreas donde Dios no te ha llamado o no has desarrollado. Porque simplemente quedar bien o intentar ver si funciona o no. El primero que tiene que estar convencido de que tiene un llamado eres tú. Olvídate de lo que diga la gente, porque tú vas a encontrar gente lejanos y cercanos que te van a decir que no. De hecho, hay gente que te va a decir que no porque tienen envidia de lo que tú tienes, número 1. Hay gente que te van a decir que no porque para ellos tú no calificas para ese don. Pero no, tú no tienes que cabildear con ninguna de esa gente. Haz lo que hizo David. David vio a Goliat y dijo, espérate, esto yo lo mato todos los días porque este tipo es alto como un oso y bocón como un león. Él asusta igual que los 2 animales que yo mato casi todos los días. Yo no le tengo miedo. ¿Qué le van a dar al que le arranque la cabeza al tipo? El que salió más rápido fue su propio hermano carnal, Elías. Tú lo que estás aquí es de pendenciero para ir para allá, a bochinchar para el barrio, que todos aquí nos estamos muriendo de miedo. David dijo, no estoy en ti, Elías. Hoy no ando en ti. ¿Qué le van a dar? Siguió preguntando. ¿Por qué? Porque él estaba convencido de lo que él portaba. Cuando tú estás convencido de lo que tú portas, no hay hombre que te pueda hacer caer de esa altura, porque fue Dios que te la dio. Ahora, cuando te caes de esa altura, que los dones y todo se te frena, se seca, cuando tú prestas tu oído o prestas la atención a los Elías de esta vida, cuando le prestas la atención a los Elías de esta vida, de este mundo, te estás rebajando. Por ende, todos los dones se frenan. Mire, yo una vez le pregunté al Señor, viendo el mundo, viendo la vida, viendo cómo gente articulan, hablan mal del Espíritu Santo y todo lo demás. Y yo decía, Señor, porque hay algo.
hay algo, hermano. Cuando tú portas un don profético, como en mi caso, hermano, el don profético no es un lujo. Hay gente que piensa que esto es un lujo. Hay gente que piensa que esto es un lujo. Esto no es un lujo. Esto es una responsabilidad. Responsabilidad de que hay veces el Señor, puedo estar cansado, me dice de rodillas, tengo que irme de rodillas. Voy a la cama a acostarme, me quita el sueño, me tengo que venir a la sala a orar. Tengo que venir para la sala de mi casa a orar. 2, 3 de la mañana. Yo llegué de un viaje el lunes muy cansado, hermano. Estamos viviendo unos tiempos sobrenaturales. Sobrenaturales. Las administraciones en las iglesias están durando 4 o 5 horas. Y no di que 4 o 5 horas gente aburrida, no. Gente compungida en el suelo, tirado. Yo salgo molido de ahí, pero eso no es excusa, porque yo tengo que mantener una estamina en el Señor. Claro, el Señor me da descanso. Pero esto no es un lujo. Entonces, yo le pregunté al Señor un día, Señor, pero ven acá. ¿Por qué los líderes que tienen la capacidad, que tienen la audiencia, que tú has puesto en altura, que tienen más audiencia, por qué ellos no hablan? Porque tú les respondiste. Y de hecho, yo mismo me enfrasqué. Y dije, Señor, no me digan ni que no, que yo no le voy a responder a los fariseos, que no voy a responder que yo qué. Y yo hasta llegué a pensar que esos son actos de cobardía. No. El Señor me habló y me dijo, no, hijo. Porque yo le dije, Señor, tú les respondías. Es más, ellos ni te habían hablado y tú sabías lo que ellos ya habían pensado. Ellos ni habían hablado y en la Biblia dice bien claro, y conociendo el corazón de ellos. O sea, ya Jesús sabía lo que ellos habían pensado. Y el Señor me dijo, hijo, sí, yo les respondía, pero nunca a su nivel. Yo me fui más arriba. Y es verdad, cada vez que Jesús respondía, lo dejaba callado. Ellos venían con preguntas y Jesús les respondía, se quedaban callados. En una ocasión le preguntaron, ¿quién te envió? Y él le dijo, bueno, yo le voy a responder esa si ustedes me responden esta. El bautismo de Juan, ¿era en el espíritu o era en la carne? Y le dijo, bueno, si le decimos que era en la carne, nos va a preguntar por qué no nos bautizamos. Y si decimos que era de Dios, nos va a decir por qué no le seguimos o por qué lo entorpecimos. Ah, no sabemos. Jesús dijo, pues ni yo tampoco sé quién me envió. Se acabó. Jesús siempre respondió más alto. ¿Debemos pagar impuestos? Eso era un gancho que le estaban tirando al maestro. Le estaban tirando un gancho a ver si él caía. ¿Debemos pagar impuestos? Y él le dijo, bueno, búscame una moneda. ¿Verdad que tiene dos caras? A César lo de César y a Dios lo de Dios. Se acabó. ¡Pum! Cortado. El maestro era tajante en sus respuestas. Usted nunca se rebaje, nunca se vaya a un nivel más alto que Dios no le haya dado, pero tampoco se rebaje a un nivel donde Dios no lo ha metido. Esto es necesario que la gente lo sepa. Los dones de poder y de autoridad, los dones de fe, funcionan con una fe superior, enmarcada en un corazón sano. Esa es otra. No podemos tener, nadie va a operar. De hecho, cuando un profeta se le daña el corazón, ¿puede una persona tener don de qué? El don profético y tener un llamado pastoral. Claro que sí. Claro que sí. Porque es que los dones se manifiestan de acuerdo a tu búsqueda. De los pocos que andan por ahí, que yo puedo dar fe, por el testimonio, por el fruto, que es pastor y es profeta. Un ejemplo es Moisés Bel. Es un hombre que es pastor y es profeta. ¿Por qué? Porque yo vi, no, es que yo lo vi. Porque como dice mi pastor, es muy fácil hablarle a todo el liderato de una iglesia. Todos están en Facebook. Pero háblamele a la hermanita que está en la cocina, que no tiene redes sociales. Háblamele a ese. Háblame al invitado que nadie lo conoce, que está ahí, que vino de invitado y nadie lo conoce y no pertenece a la iglesia. Háblamele a ese. Y eso lo pude ver, lo vimos en el 7 horas. Pastor Moisés Bel le habló a un niño que yo llevaba 4 días interactuando con ese niño. Me veía en la fila, un niño que venía ¿de dónde era? Desde Chile creo que era, o Paraguay. Y yo lo veía en la fila, el niño cayó lleno del Espíritu Santo. Y a los 2 días, el pastor Moisés Bel habló y le dijo todo lo que nosotros estábamos hablando. Le habló a un baterista que vino acá a darnos support. Le habló a un baterista que nadie lo conocía aquí. Y también le habló a la mujer que fue mi pastor en Puerto Rico, al apóstol Wanda Rolón. Y le habló cosas desde antes de él haber nacido.
Eso es un profeta. Ahora, él mismo lo dice, este don profético se activó por mi búsqueda, pero yo siempre he sido pastor. No, el pastor Moisés Bell no es que él está pastoreando ahora, él lleva casi 11 años pastoreando. Ahora, lo del don profético, eso él lo habló, él lo testificó. Lo del don profético se revela como de hace 4 años para atrás. ¿Por qué? Él lo dijo, yo me metí al monte 7 días a la semana, 7 horas diarias por 7 meses. El resultado de eso, lo que usted está viendo ahora mismo. Porque es que cuando usted se mete a buscar a Dios, todos los dones se manifiestan. Lo primero, antes de pedir un don, lo primero que usted tiene que decirle al Señor, permíteme rendirme. Dime qué áreas tú quieres que yo cambie, porque no es Dios que te la va a cambiar. No le diga más a Dios, Dios cámbiame. Dios no cambia a nadie. Usted tiene que cambiar con las herramientas que Dios le dio. Espíritu Santo, oración, ayuno, palabra. La Biblia no habla de que Dios te va a quitar. Quítame esto. La Biblia dice, Pablo dice, despójate. La palabra despojar significa arrancar con violencia. Y no dice que te van a despojar, dice despojaos pues de todo peso y del pecado que os asedia. El apóstol Pablo dijo también transformado, no que Dios te va a transformar, transformado por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la altura, la altitud y la anchura de la manifestación de Dios. Todo hay que rendirlo. Eso es el primer paso para tener dones espirituales. Nadie puede ser partícipe y gozar de un don espiritual sano. Ahora, tenemos gente que se han rendido, pero después se han dañado. Y no fue de que, como digo por ahí, no que la bendición lo dañó. No, esa persona estaba dañada hace tiempo. Lo que pasó es que Dios lo permitió entrar en la esfera para que vean dónde que él estaba dañado. De que tenemos gente que vende profecía, amén. De que tenemos gente que ha vendido la palabra, amén. De que tenemos gente que han cambiado la verdad de Dios por la mentira del dinero, amén. Pero no todos son iguales. Todavía quedan hombres y mujeres de Dios, llenos del Espíritu Santo, que hemos rendido nuestras voluntades a la presencia de Dios y cuya participación en el reino primordial es salvar almas. Esa es otra cosa. Cuando usted le pida un don a Dios, pídale un don a Dios en dirección. No le pida a Dios, dame un don. Ajá, ¿para qué? ¿Para estar sentado en tu casa? ¿Para estar encerrado en un cuarto? Si Dios te dio un don, lo primero que tú tienes que hacer es ponerlo en manifestación. Cuando a Elías se le cae el manto y Eliseo lo recoge, Eliseo no se echó el manto. Ay, mira, me queda de lo más bonito el color del mantito de Elías. Uy, mira qué bonito me quedó el mantito. No, lo primero que hizo fue irse al Jordán y decir, vamos a ver si es verdad que esto funciona. ¿Dónde está el Dios de Elías? ¡Pam! Y le dio al... Él hizo exactamente lo mismo que había hecho Elías. ¿Qué dones debe de tener un profeta? Don de discernimiento, don de palabra de conocimiento, don de ciencia, don de poder, don de discernimiento, don de palabra de sabiduría, don de consejo y el don de ciencia. Y sobre todo el don de poder. Porque el profeta tiene que manifestar. Todos los profetas de la Biblia tienen que manifestar. Un verdadero profeta manifiesta todo lo que habla. Eso no es a lo loco. De hecho, el don profético, me tengo que ir más atrás, el don profético ha sido uno de los dones más atacados. ¿Sabe por qué? Porque es el don que te conecta directo con la actualización de Dios. Porque el don profético nada tiene que ver con ninguna dispensación. Con ninguna, ni con la ley, ni con la gracia, ni con los patriarcas, ni con los profetas, ni con los jueces, con nada. El don profético siempre ha estado. Nada tiene que ver con nada. El primero que se viste de profeta es Dios y le profetiza cuando estaba ya repartiendo el juicio entre Adán, Eva y la serpiente. Se lo dice bien claro a la mujer. Yo pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la serpiente. Te herirá en la cabeza, mas tú le herirás en el calcañar. Era Dios profetizando la venida de un redentor. Es uno de los dones más atacados. Y usted ve por ahí, no, que ya los profetas, todas las iglesias y todos los pastores que usted ve que dicen que los profetas fueron hasta Juan el Bautista, están apagados. Usted va a ver siempre ese mismo patrón. Están apagados, religiosos, encerrados.
Los cultos son ya de 2 horas, hora y media, y son 30 minutos de sermón. Dios no anda por ahí ya. El Espíritu Santo hace rato que se fue. Es más, Él ni pasa por ahí. El Espíritu Santo es un ser que donde no lo quieren, él no agarra lucha. Él saca y se fue. Él insiste, insiste, insiste y busca la manera como ayudador que el Señor lo mandó, como paracleto, él insiste en que el hombre pueda entrar, que el hombre pueda alinearse, que el hombre pueda caminar con él. Pero si el hombre no quiere, él se va. Así de sencillo. Así de sencillo. Entonces, usted no puede permitir que ninguna opinión humana quite lo que Dios habló a usted. Ahora, usted tampoco puede ponerse a cabildear. No, que yo soy el profeta, que yo soy el evangelista, que yo soy el pastor, que yo soy el maestro, que yo soy el diácono, yo soy el cuarto ser viviente. Eso no. Deje a Dios que pelee su batalla. Usted cumpla, porque eso lo hacía yo. Yo hasta entraba en crisis. No me creyeron, que yo no voy a decir más nada. Y Dios me dijo, no, es que yo no te mandé a nada de eso. Yo lo mandé a usted a soltar la palabra. Usted suelte la palabra y olvídese del mundo. Ya de ahí para adelante el problema de ellos y mío. Él me dijo bien claro y me habló a través de un verso bíblico, me dijo bien claro, si tú no le hablas lo que yo te digo y ellos no se aperciben y por su pecado perecen, yo voy a demandar la sangre de ellos por tu cabeza, porque yo te hablé a ti para que le hablara a ellos. Pero si ciertamente tú le hablas y ellos no se aperciben, ellos van a pagar las consecuencias de su pecado, porque palabra le fue dada. De ahí para adelante yo entendí que yo tenía un punto de entrada y un punto de salida en cuanto al don que opera en mí. Yo no puedo persistir o querer ser. De hecho, hay gente, mire, voy a entrar en un campo. Hay gente que le ha atrasado a personas el salir de pruebas por causa del sentimiento. Por causa del sentimiento. Soy profeta, no pastor. Por causa del sentimiento. Ay, mira, mi hermanito en esa prueba. Pero ya el hermanito pasó la mitad de la tormenta en el medio del lago y ya está llegando a la otra ribera, a la otra orilla, con dificultad, pero está llegando. Pero viene alguien por el sentimiento, le tira un salvavidas, le ayuda en lo que no tenía que meterse y en vez de ayudarlo, lo que hiciste fue que lo atrasaste. Entonces, hermano, tiene que comenzar, cuando se le acabe esa ayuda, tiene que empezar de nuevo otra vez a remar. Porque tu salvavidas, aparte de flotar, tenía una soga y tú lo jalaste para el otro lado otra vez. Satanás también sabe poner sueño. Y muy bien que lo sabe poner. Cuando dice que él se viste de ángel de luz, no es que él se te va a aparecer. Y también lo hace. No es que se te va a aparecer ahí guapo, rubio, de ojos azules. También lo hace. Pero cuando habla de vestimenta, habla de entendimientos. Él pone entendimientos. Tira flash a ver si la persona lo agarra. Aleluya. Usted no puede pararse ahora a decir, no, es que vamos a volver a los dones. Cuando usted opera en un don, lo más hermoso es cuando hay o en el don que Dios puso en su espíritu, lo más hermoso es que la persona opere en el don de acuerdo a la voluntad de Dios. Porque eso te va a garantizar 100% la valía del Espíritu Santo en tu espíritu y la voluntad de Dios sobre toda cosa que hagas. A Josué se le dijo bien claro, mira que te mando, que te esfuerces, que seas valiente, que no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Pero guarda bien este libro de la ley, no te apartes de él ni a diestra ni a siniestra. Entonces, de hecho, hasta la prosperidad tiene el punto de cabida en mi acción. Comparte el video, por favor. Porque Jehová tu Dios dice, y entonces harás prosperar. Dios no prospera a nadie. Vamos a hablar de la Biblia. Dios te va a prosperar. Dios no te prospera. Es como tú camines en Dios que te trae la prosperidad. De hecho, la prosperidad es un resultado de tu caminar en Dios. Según la Biblia. Y la Biblia nadie la puede refutar. La Biblia es imposible de refutarla. Dios no prospera a nadie. Eso está mal enseñado. Mira, porque entonces dice, entonces harás prosperar tus caminos y todo lo que hagas te va a salir bien. Pastor Isaías, te bendigo.
entonces harás prosperar. No dice que Dios te va a prosperar. No soy pastor, soy profeta. Porque Jehová tu Dios sea. Hay que hablar de los dones. Seguimos los dones. No nos hemos salido. Cuando una persona opera, en ejemplo, en el don de ciencia, que es uno de los dones más que la gente más pide hoy en día. Es uno de los dones que las personas más lo piden porque quieren conocer. De hecho, el don de ciencia es un don de conocimiento en el espíritu, un don de entendimiento en el espíritu. Comparte el video, por favor. El don de ciencia es uno de los dones más exquisitos. ¿Por qué? Porque cuando el don de ciencia es expuesto, la revela muchas veces, y el don de visión, el don de ciencia y el de visión trabajan juntos, trabajan de la mano. Estos dos dones, comparta la transmisión, por favor. Trabaja de la mano, póngamele compartido ahí y dele like. Envíe sus stickers también. O sea, usted tiene que entender que los dones de ciencia, el don de ciencia te va a exponer ante los hombres. Y ay, si usted se equivoca. Por eso es muy importante el don de ciencia, cultivarlo en el espíritu. Por ejemplo, en mí, el don de ciencia opera, los que han visto mis videos y las iglesias donde he ido, y los que me conocen, que he ido a sus iglesias por las redes, han visto que de repente yo me quedo así. Y cuando vuelvo, ya me dijeron todo. Y le digo a la persona, mira, esto está así, 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 así. Como fui a una iglesia y había una persona que era peleonera. Entonces, en el don de ciencia me reveló una generación para atrás. Digo, yo estoy viendo una persona, estoy viendo un tío tuyo que tiene un problema en un tobillo, producto de que ese tobillo se lo rompieron en una pelea. Ese hombre cayó al piso. Eso está grabado en video. Eso fue en la iglesia en Indio, California, del pastor Ortega. La persona, wow, digo, no, espérate, porque nadie sabe. Un tío con un tobillo malo, producto de una pelea. Entonces, hay un espíritu generacional de pelea en tu familia que hay que sacarlo. Porque es un espíritu de pleito y eso no está bien. Y wow, oramos, ¡pum! El muchacho cayó al suelo y fue libre. Eso es un don de ciencia activo. Ahora, yo no pujo eso. Yo no pucho eso para quedar bien con nadie. Los dones no se usan para quedar bien con los hombres, hermano. Hay días que Dios te va a decir, no digas nada y se acabó. Hay días que la unción va a estar en la palabra, porque aquí vengo con uno bueno, que se me iba ahí, gracias Señor que me lo acordaste. Que no se habla mucho, pero es un don, el denuedo en la palabra. Que uno de los que yo personalmente lo confieso, lo estoy persiguiendo. El denuedo. ¿Por qué? Porque el don del denuedo te hace hablar una palabra en sabiduría que no le habla al... Ay, Dios mío. El don del denuedo es tan fuerte que no le habla al intelecto de la gente. Le habla directo al corazón, al espíritu y traspasa toda barrera. Mire, yo lo repito, uno de mis predicadores favoritos, habían dos. Había un puertorriqueño llamado el licenciado Rafael Torres Ortega, pastor de la iglesia Caballero de la Cruz, en Bayamón, Puerto Rico. Y al hermano Billy Graham, al evangelista Billy Graham. Esas dos personas, hasta el sol de hoy, yo no he visto a nadie con un don de denuedo en la palabra como esa gente. El don del denuedo tiene algo, arrastra a las multitudes. Las arrastra, las trae. Usted ve la biografía, un ejemplo de Billy Graham, hermano, miles de personas. Más de 50 millones de personas fueron impactados con el mensaje del evangelista Billy Graham. Miles de convertidos en campañas. Hoy tú predicas 1000 mensajes y se convierte uno, dicen por ahí. Pero antes predicaban un mensaje y se convertían miles. ¿Por qué? Porque tenían los dones bien repartidos. Y cada quien en su asignación. El evangelista salvando alma en la calle, trayendo a la gente. El profeta profetizando justicia, profetizando juicio, profetizando salvación. El pastor pastoreando las ovejas que el evangelista y el profeta habían ganado para Cristo. El maestro enseñándole a esas ovejas, al junto del pastor, a caminar conforme a la voluntad de Dios. O sea, todo esto estaba bien repartido. Lo que pasa es que hoy en día se ha hecho una mezcolanza, producto de que cada quien quiere brillar.
Mucha gente quiere brillar de acuerdo a lo que quiere y entiende. Hoy en día todo está mezclado. Pero yo no he visto, mire, hay un mensaje, véalo, de Billy Graham, que se llama Dios te ama. Yo lo he repetido esto muchas veces. Dios te ama. En español está 13 minutos con 6 segundos, 32,000 almas. Entonces, tú ves hoy en día que una persona se mata predicando 1 hora, 2 horas y no llega a nadie. Porque no hay denuedo. No había denuedo. De hecho, el pastor, el pastor fue pastor yo creo un tiempo, y evangelista Billy Graham. Esto era otra. Aquí, ese revolú de que yo soy de fulano, que yo soy de Pablo, yo soy de Pedro, yo soy de Apolo, yo soy del concilio tal, yo soy del concilio tal. Eso no existía. Y sí existía las denominaciones conciliares, pero cada cual estaba fajado en su asignación. El evangelista Billy Graham era bautista y ganó más de 50 millones de almas para Cristo. Entonces, tenemos que hablar claro. ¿Por qué hoy no se ve eso? Por lo que le estoy hablando. Comparte este video, por esto que yo quiero que usted lo comparta. Porque es que tenemos que romper estos paradigmas. El enemigo no quiere que esto se sepa. Cuando usted tiene el denuedo en la palabra, mire, Evan Roberts fue un predicador muy joven, inglés. Y el tipo se metió a ayunar y a orar y le dijo al Señor, dame almas o me muero. Hay algo que yo estoy enfocado, muy enfocado en las almas. Ya a mí no me importa nada. Ya a mí no me importa nada. En uno de los capítulos de un libro que leí de Kenneth Hagin, él dice algo. Yo predicaba y no pasaba nada. Y el Señor se me apareció una noche y me dijo, porque tú no estás hablando de mí, tú estás hablando de ti. Escuche los mensajes de hoy en día. Mi proceso, lo que yo pasé, lo que me hicieron, me levantaré, seré un gigante, voy a lograrlo, aunque el enemigo se me oponga, el diablo se metió, mira, se me metió el diablo, o sea, el hermano fulano, todo el mundo está hablando de su proceso, nadie está hablando de Cristo, pocos están hablando de Cristo. Oye, tu proceso puede ser un escalón, pero la escalera completa se llama Jesucristo. Si tú no predicas la formación de Cristo, vea las cartas paulinas. Pablo no le importaba lo que le pasaba. Pablo pasó 2 censos solamente y 2 revistas en 13 cartas de lo que le había pasado. Nunca se quejó. La única vez que Pablo se quejó fue una vez que le llamó a Timoteo y le dijo que cuidara a la iglesia, porque él estaba preso. Y lo único que le dijo al final, tráeme una manta. Estaba en el cepo, estaba en la cárcel de más adentro. Tráeme una manta porque aquí hace frío. No, le dijo, y si puedes verme, y si puedes, y tienes tiempo, ven a verme. Y si vienes, tráeme una manta porque aquí hace mucho frío. Queremos ver almas, las iglesias llenas, pastores. Dejemos de hablar de nuestros procesos. Total, son nuestros procesos. Vamos a hablar de Cristo, de su palabra, de su amor, de su bondad, del perdón, de la justicia, de la equidad. Profeta, si queremos ver que el Señor haga milagros y señales y todo, vamos a enfocarnos en las almas, en restaurar la gente. De la palabra, sí, de poder, de la palabra de advertencia, porque a eso fuimos llamados, a dar palabra de poder, de advertencia, de sabiduría, de ciencia. Pero vamos a terminar llamando a las almas al arrepentimiento, no condenando a la gente, ni condenando ciudades. El amor de Jesucristo se expresa en todos los dones cuando acomodamos los dones a lo espiritual. Pero el primer proceso es la salvación, porque ya hubo alguien que pagó un precio. Enfóquese en lo que Dios enfoca, las almas. Cuando nos enfocamos en lo que Dios enfoca, todo cambia. Recuerdo cuando Kenneth Hagin dijo, cuando me enfoqué en lo que el Señor me decía, todo cambió, los dones se manifestaban solos. Enfóquese en dar un mensaje de transformación, de cambio. Enfóquese en dar un mensaje que lleve a las almas a Cristo. Enfóquese en dar un mensaje que ayude. O enfóquese y los dones se van a manifestar. El Señor le va a poner palabra de ciencia, palabra de sabiduría. Los dones de poder se van a ver. Los dones de fe se van a manifestar. La unción de Dios va a caer sobre usted.
Entonces, cuando tú te enfocas en lo que Dios se enfoca, todo llega, la gente llega, la fama llega, las finanzas llegan, todo llega. Todo llega. ¿Por qué? Porque usted está enfocado en una cosa, en Dios. A todos estos muchachos que están comenzando, evangelistas y demás, yo les doy un consejo. Olvídese del dinero y de la correa Ferragamo y de los pantalones y de los sacos. Olvídese de toda esa basura. Al final, todo eso es basura. Todo eso es basura, andamiaje barato. Enfóquese en las almas y eso le va a sobrar. Hermano, y lo va a tener que comprar. Ya yo no compro ropa, a mí me la compran y me la regalan. Jesús lo dijo, enfócate en las cosas del reino, porque el Padre sabe de todo lo que tú tienes necesidad. Él lo sabe. Dios no es loco, Él es papá también. Él sabe lo que te hace falta. Enfócate en las cosas de arriba. Que todos los dones que Dios te ponga a manifestar sean dones enfocados en llevar a la gente a Cristo. Ese es el final del discurso. Cada don que Dios manifiesta en tu vida tiene que ir enfocado en llevar gente a la luz. ¿Que hay personas que Dios te va a hablar? Sí, Dios te va a hablar. Dios te va a hablar de que hay personas que están mal. Sí, Dios te va a hablar. Pero tu primera reacción tiene que ser, arrepiéntete de eso, porque el Señor está interesado en que tú cambies. El Señor está interesado en transformar tu vida. El Señor está interesado en salvar tu alma. Ya de ahí para adelante, lo que la persona quiere hacer son sus business. Ya de ahí para adelante son problemas. Usted hable solamente con el fin de levantar. Todo profeta que habla con el fin de condenar, la sangre de Cristo no lo ha cubierto. Porque tenemos, mire, Jonás ni quería ir. Y Nínive sí eran malos. Mire, cuando usted estudia la historia del pueblo de Nínive, una de las cosas, los guerreros de Nínive eran los guerreros más sanguinarios. Y una de las cosas que a ellos les gustaba, eso era un gusto para ellos, era ponían las lanzas, las clavaban así en la tierra y entre dos tiraban a los niños para arriba para que cayeran ensaltados en las lanzas. Eso era un gozo para ellos. Estudia la historia. Pero ese mismo pueblo, el problema de ese mismo pueblo es que ese mismo pueblo lo que necesitaba era alguien que le hablara. Alguien que le dijera. Alguien que le hablara de parte de Dios. Así que lo bendigo. Si desea invitarnos a su iglesia, usted llama al 816-420-7615, al mismo número, y ahí usted puede llenar lo que se necesita para que podamos ir a bendecir la iglesia donde usted esté. Lo bendigo con toda bendición del cielo y la paz de Cristo sea con usted. Buenos días, bendiciones.